Bueno, me pasa siempre que no se pueden conectar conmigo cuando me invitan a los vivos, así que voy a hacer como si fuera un vivo mío, pero con alguien que quiere entrevistarme. A ver si podemos ahora, perdón, vamos a ver si podemos hacer al revés. A ver, te voy a invitar yo, ahí está. Ahí estamos, por Ay, fin. perdón. Sí, es rarísimo porque es como si desde México no podrían llamarme y yo tengo que llamar para que me puedan hacer la entrevista. Bueno, pero el chiste es que lo logremos y que nos Sí, obvio. podamos ver ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué suerte que, bueno, pudimos comunicarnos y un gusto porque no nos conocemos. No, Bueno, bienvenida. gracias, lo mismo digo. Un placer conocerte, tener un acercamiento con más gente que hace burlesque y particularmente contigo, que ya platicaremos más adelante de cosas que me gustaría que nos compartieras sobre cómo has llevado el burlesque latino a otro nivel. Pero vamos a comenzar por el principio. Me gustaría que me platicaras, ya he visto algunas entrevistas que has compartido con compañeros de otros lados y cómo, yo sé que tienes parientes en Italia, viviste un tiempo en Italia, ahí comenzó todo. Platícame un poco de eso. Sí, en realidad mi familia materna es italiana. Bueno, mi primer contacto con Italia fue a los 13 años, a visitar a mis parientes, y una vez que termino de estudiar la carrera de cine, decido irme nuevamente a Italia a, nada, a vivir un poco de experiencia, tenía ganas de viajar, entonces es ahí donde me conecto por primera vez con el burlesque que realmente se podía ver, porque yo si bien lo conocía por todo lo que era cine y televisión, no tuve un contacto físico hasta que no viajé por segunda vez a Italia. Y sí, tengo familia allá, que los quiero, que estoy en contacto todo el tiempo y que, bueno, eh, tengo muchísimas primas que si las ven parecen mis hermanas. Es increíble. Ok, ¿tú me escuchas bien, Yanni? Porque yo te escucho un poco entrecortada. ¿Me escuchas Te bien? escucho muy bien, muy bien. Ok. Bueno, ¿crees que algo haya tenido que ver un poco eso, que tienes sangre europea, que viviste un tiempo allá, en donde pues sabemos que en ambos continentes el espectáculo es muy diferente, ¿no? Es muy diverso, pero tiene sus muy marcadas diferencias. ¿Tendrá algo que ver eso en el hecho de que tu burlesque sea, no sé, quizás estés acostumbrada a darle un toque más europeo? Platícanos un poco de cuáles son las diferencias que tú, Yanni, percibes desde tu quehacer artístico, desde tu cultura o de tu multicultura, las diferencias entre el burlesque latino y el que se hace en otras partes del mundo. Eh, bueno, principalmente el burlesque europeo es muy interesante y para mí es el más interesante de la escena porque ellos nacen con, al menos por ejemplo en donde me formé yo, nacen con la cultura. O sea, hablar de Italia es hablar de arte, indiscutiblemente. Entonces, es imposible pensar a los artistas europeos que no tengan el arte incorporado. Por eso se habla, digamos, de esa diferencia entre Estados Unidos y Europa, pero simplemente porque el europeo lo que ves es arte, no hay discusión. O sea, la mayoría de los artistas europeos tienen esta concepción de lo que es el número burlesque a partir de un montón de cuestiones que a lo mejor no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que todo lo que ves está relacionado directamente o con pintura, o con música, o con arte, o no sé, renacimiento. O sea, es Así es. imposible que ellos lo saquen porque es parte de su cultura. Cuando en realidad se hace la diferencia entre Estados Unidos y Europa, se sabe que Estados Unidos
es como más explícito, tiene que ver más con el strip. Pero también encontrás artistas que también tienen que ver con esto de lo artístico. Y yo lo que rescato, esto es muy personal, es hermoso que cada uno tenga su identidad. Lógicamente me identifico muchísimo con lo que es europeo porque en mi sangre hay algo de eso porque vengo de una familia italiana. Y si hablamos de burlesque latinoamericano, lógicamente hay mucho que trabajar todavía porque el burlesque acá llegó mucho después y todavía estamos en búsqueda de esa identidad que calculo que va a llegar dentro de unos años, cuando yo ya sea un poco más adulta, creo que ya va a haber una escena que marque bien lo que significa ser latinoamericana. Lógicamente yo no me siento europea, me siento latina, es más, hablando con el resto de los europeos, ellos sienten, o al menos de las colegas o amigas europeas que tengo, sienten que no son nada que ver, que hay algo ahí que se nota que soy de Argentina y bueno, que yo no sé qué es lo que verán, pero lógicamente me parece que estamos en pos de crear una escena latinoamericana. Todavía no se puede decir que tengamos una identidad muy fuerte, la estamos creando y bueno, para eso también están estos espacios como mi academia, como un montón de festivales que se están dando en Latinoamérica, como para empezar y seguir buscando esa identidad que todavía a nivel mundial no la tenemos. Simplemente ellos nos conocen por, no sé, Brasil, samba, Argentina, tango, y hay mucho más que dar que todo eso. Entonces, me parece que, bueno, estamos en la búsqueda y en el trabajo, que es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también he hablado en diversidad de espacios que estamos en construcción de una identidad de burlesque latino, porque si bien tenemos influencias del burlesque europeo y del burlesque norteamericano, todavía hay muchísimo más que explorar desde nuestras culturas, desde nuestras propias historias que tenemos como países para agregarle nuestra salsa, ¿no? El sabor latino que tenemos aquí. Dime, es interesante que has viajado por diferentes festivales alrededor del mundo y que las referencias que tú tienes actualmente no solamente son de lo que tú mencionas de tu familia, de vivir allá, de haber tenido como todo ese abrevadero de cultura, ¿no? De manera personal y familiar, sino que una vez que emprendiste en el arte del burlesque, te fuiste a diferentes festivales a representar lo que no sabías todavía quizás, que era el burlesque argentino, ¿no? Estabas tú como artista sola, me imagino, tocando puertas, buscando aprender también. Cuéntame de cómo fue ese recorrido y después cómo llegaste regresaste a tu país a organizar Salvaje. Claro. En realidad, yo siempre cuento que la idea o sea, viví un tiempo en Italia, es ahí donde me formo, es ahí donde empiezo y ya tenía la idea de Salvaje y de la academia. O sea, que todas mis ideas que plasmé después en Argentina, o sea, se conformaron en Italia, porque siempre Ok, digo que es como que el país que me vio nacer a nivel burlesque. Una vez que vuelvo a Argentina, empiezo a viajar por los festivales. O sea, ok. hay algo que siempre digo, que volver a mis raíces me hizo entender cuál era mi identidad y me hizo crecer como artista para que el resto del mundo me viera. Es como que si yo me hubiese quedado en Italia, hubiese sido una italiana más, que me hubiese encantado también porque tengo raíces italianas, pero no hubiese hecho la historia, al menos es lo que siento, no hubiese hecho la historia que hice, o hubiese desembarcado con toda esta sabiduría, por llamarlo de algún modo, hubiese ayudado a los demás a que puedan sumarse a este hermoso arte. Entonces, una vez que estuve acá y que formé la academia, fui a diferentes lugares a representar a Argentina y sí abrí una puerta no solo para Argentina, sino para Latinoamérica en general, porque lógicamente también había comunidades, es lo que siempre digo, hay comunidades latinas tanto en Norteamérica como en Europa, pero no nos acogen como debería ser porque creo que no se dan cuenta del esfuerzo que hacemos nosotros para viajar a otro lugar,
con la diferencia monetaria que tenemos, con toda esta cuestión de decir cuánto nos cuesta quedarnos allá, pero creo que siempre lo digo porque además es como que fue el quiebre en mi carrera también, el hecho de haber ido, por ejemplo, al Festival de Nueva York y haber ganado con otras personalidades que había en ese momento, eh, ¿cómo se llama? Kinky Boots, o Inky Boots, que era, Kinky Boots es la comedia musical, que era un chico que en la escena neoyorquina es muy fuerte, y yo estaba muy sentada esperando que digan que había ganado él, o Gigi Bardot, que era la otra artista, o sea, no me esperaba en absoluto ganar nada. Quiere decir que la escena ya empezó a mirar Latinoamérica, porque no fueron solamente mi mamá y mi papá los que me votaron. O sea, hubo una escena que cuando bajo del escenario me decían, no, nosotros te conocemos, nosotros te votamos, vimos el trabajo que estás haciendo. Entonces, creo que eso fue una gran apertura para un montón de cuestiones y para un montón de personas que van a ir a postularse ahora y que van a saber que en Latinoamérica o en México o en Chile o en Brasil, en Argentina está toda esta movida. Y también está la colaboración constante de colegas que han quedado que están todo el tiempo viendo las actividades que suceden en la academia y siguen lo que sucede en Argentina. Entonces es como que toda esa colectividad empezó a mirar para el culo del mundo, donde digo yo que estamos, al menos nosotros, y se generó todo un intercambio muy interesante. También, por ejemplo, Indigo Blue había ido en algún momento a Brasil, pero tampoco había un intercambio todavía tan grande. Para mí eso fue una gran apertura para todos en realidad, y a mí me enorgullece haber sido también la que dio la posibilidad que todo eso suceda. Me parece que mi esfuerzo fue hecho para todos, no solamente para mí, y lo veo como algo que, bueno, ahora disfrutemos, ¿no? De todo esto que sucedió. Hay que seguir trabajando para que esto siga funcionando, sino igualmente a nivel personal no me interesa que el resto me vea, pero sí sabemos que hay una realidad, que en donde surge el burlesque, no tenían pensado que Latinoamérica iba a mover tanta cuestión, entonces ahora ya estamos posicionados de otro modo. Lógicamente, si la historia nace entre Europa y Estados Unidos, no podemos hacer tampoco que no los vemos a ellos cuando ellos en realidad nos mostraron este arte. Fíjate que es muy interesante eso que comentas, porque efectivamente uno va trabajando por sí misma, por aprender para sí misma, pero también por la colectividad, por abrir puertas, como bien dices. Tú eres ahora una de las grandes estrellas, si no es que podría ser la más grande estrella de Latinoamérica de burlesque. Y esto es gracias a lo que comentas, ¿no? A tocar puertas, a tener muy claros tus objetivos, a saber desde un principio que querías llevar un festival a la Argentina, que querías tener una academia, tener una visión muy clara, y eso es lo que a veces falta, ¿no? Habemos personas que andamos perdidas en el mundo iniciando proyectos, y también es bueno conversar con gente que lo ha llevado a cabo de manera contundente, porque de eso aprendemos todas. Yo te platico un poco que en el Festival de México, desde su creación, no hubo una intención de crear competencia, era una especie de encuentro entre artistas, y así se ha mantenido hasta el momento. Pero en esto que tú comentas de que fue para ti muy importante ganar en el Festival de Nueva York y lo importante que es una presea o un título, ¿qué papel ves tú en la competitividad o más bien en la competencia? En este sentido, tú preparas más personas en tu academia. ¿Cuál es el enfoque que tienen en el burlesque, en la manera en que tú lo enseñas, orientado a competir no sé, festivales internacionales? O quizás yo veo ahí que es un poco lo que nos ha hecho frenar la construcción de una identidad latina, el tratar de buscar que nuestro burlesque encaje en parámetros que están muy establecidos. Tengo esa duda, no sé si me puedes ayudar con ello. Claro. Primero que cada festival que se haga en cualquier parte del mundo, lógicamente, es
hermoso porque eso da la posibilidad de exhibirnos a todos. Entonces, si está bien hecho y tiene buenos fundamentos, siempre va a ser positivo. No hay ningún festival que tenga algo negativo, independientemente de la modalidad que tenga el festival. Si vamos a la academia, principalmente, mi academia lo que hace es formar artistas, pero no artistas, no todos los que entran a Academia de Burlesque de Gianni Giovanetti salen siendo Gianni Giovanetti. Es lo que menos quiero. O sea, no quiero personas como yo, pero no porque para mí sean competencia, porque no estaría enseñando lo que corresponde. O sea, el burlesque es identidad principalmente, ¿eh? Y el burlesque es la exploración de uno mismo. Tu sensualidad no va a ser nunca igual a la mía, ni la mía igual a la tuya. Entonces, yo no puedo tomar a alguien y hacerle creer que va a ser lo que soy yo, porque no lo va a hacer nunca. O sea, no hay cosa más maravillosa que yo lo acompañe en el desarrollo del descubrimiento de su identidad burlesque. O sea que es eso lo que representó desde el primer día la academia y lo que hace. No preparo a nadie para que nadie vaya a hacer nada. O sea, eso es una decisión muy personal. Si hay quienes quieran participar de festivales, lógicamente van a estar preparados para poder hacerlo cuando ellos crean. Pero también trabajo con muchas personas que llegan al burlesque tal vez por una necesidad de escape, por una necesidad de que necesitan algo que los haga cambiar en sus vidas y tal vez eso hace que de repente se encuentren con una personalidad, un alter ego, algo que no sabían que existía en ellos. Pero en realidad uno no prepara para una competencia, prepara para que sean artistas integrales que puedan persistir en lo que es la comunidad y la escena burlesque. Eso también hay que tenerlo muy en claro, o sea, que uno vea mi imagen no quiere decir que esa imagen vaya a ser la que uno después represente o saque afuera. Ese es mi estilo. El que llega a mi academia tiene que buscar el propio, que es un desafío muy difícil, es un desafío súper interesante, y para eso estoy yo y todos los profesionales que me acompañan dentro de la academia. Y después si hablamos del festival, Salvaje, Salvaje lo que hace como, lo que propone como competencia es la creatividad. O sea, nosotros tenemos como, digamos, siempre hay una reunión previa con los jurados y hay ciertos tips que no pueden faltar en quien gane Salvaje. Pero ¿por qué no pueden faltar? Porque lo que queremos es gente que realmente innove, que sea realmente creativo, independientemente de todo. O sea, lo que queremos es arte en Salvaje. Entonces eso quedó clarísimo desde el primer ganador y la segunda que fue Andy, que es chilena. Lo que queremos es identidad, queremos personalidades fuertes, queremos que nos representen en cualquier otro festival con el que nos hermanemos y que sepan que han sido ganadores de Salvaje, pero por eso, porque hay una identidad y una búsqueda, son artistas fuertes. Entonces lo que buscamos es eso. Hay una competencia, pero no vienen a competir por quién es el más bello, quién mejor se presenta, quién es el... No, o sea, lo que hay que temer es a la creatividad. Nada más y pura y exclusivamente a eso. No hay otra cosa a la que temer. Que en realidad no es tampoco temer, sino que vos podés decir, ¿qué será lo que, no sé, evalúen en Salvaje? Bueno, es la creatividad. Y la posibilidad de haber viajado por el resto del mundo también me hizo dar cuenta de lo mismo. O sea, no sirve para nada que, o sea, uno crea que porque es más bonito que otro va a ganar. No existe. O sea, lo que existe realmente es la creatividad, la presencia del momento, lo que estés proponiendo en su totalidad, cómo te presentes vos en el escenario, lógicamente eso no es menor. Pero me parece que a nivel mundial no he recorrido, al menos hasta ahora, un festival que proponga algo distinto. En todos los festivales está muy claro que el que gana es es el creativo, no es ni el bello, ni... Lógicamente, hay festivales en donde hay categorías, en donde está el clásico, el neoburlesque y un montón de cosas que cada uno tiene como concepto. Eso es muy personal. Nosotros acá
tenemos categorías, todavía no llegamos a colmar en Argentina la cantidad de categorías que nos encantaría tener, pero bueno, es la idea. Pero bueno, creo que con eso respondí a tu respuesta, creo, no sé. No, muy, muy ampliamente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. También en esta, yo te lo mencionaba porque para quien apenas está agregando, yo estoy tomando por asalto la cuenta de Burlesque Argentina para entrevistar a Yanni, ya que no pudimos hacerlo a la inversa. Pero ya se están aquí agregando personas. Cherry Boom Burlesque, que es una de las mejores cabareteras que tenemos, exponentes del burlesque en México, te pregunta que con base a qué parámetros califican. Pero antes de que le contestes, era lo que te quería comentar. Hay muchas personas también que son amateurs, que se están formando a sí mismas sin ir a ninguna academia, y los parámetros que tienen para formarse son esto que ven en el YouTube, en la televisión, ¿no? Que van y buscan, primer referente es Dita Bontis, Dirte Martini, en fin, y entonces van y quizás en la búsqueda de identidad y sin una guía puedan empezar a tender a copiar, ¿no? Y a buscar un vestuario parecido o unos movimientos parecidos, incluso gestos, y por eso es la importancia también de las academias y de que, qué bueno que nos lo explicas, que lo tienes muy claro, porque es algo que a veces no entendemos. Si yo voy a ir a un festival, ¿cómo me van a calificar? Si es la primera vez que salgo de mi país y voy a ir a presentarme, primero con los nervios, y sobre todo mucha gente latina que, como dices, que nos está oyendo y que tenemos mucho más dificultades para viajar, y que quizás después de esta pandemia se empiecen a animar a acercarse a entrenarse quizás en otros países o a buscar festivales. Era importante para mí que con este bagaje que tú tienes nos compartieras la importancia de la competencia, ¿no? Porque en realidad no sabía cómo manejabas tu academia, y pues era importante que nos lo esclarecieras. Además del festival, ¿no? Que me queda clarísimo que una persona entre más original, entre más creativa sea, entre menos se parezca a otra cosa que ya hemos visto, va a ser quien más va a llamar la atención. Pero ahora sí Ojo no sé que si quieras agregar. sí, Dice, me refiero, después me volvés a repetir la pregunta que se la contesto. sí, Yo me decía refiero a Cherry. que hay también una cuestión. Tenemos un burlesque clásico que todo el mundo lo asocia también a Dita Bontis. Dita Ujú. Bontis no fue la primera que se subió a una copa, Dita Bontis no es la primera que se saca un corset, Dita Bontis no es la primera que se saca un guante. O sea, cuando hablamos de burlesque clásico, vamos mucho más atrás de Dita. O sea, quien investiga realmente el burlesque se va a dar cuenta. Lo que hacemos nosotros es tomar referencia. A mí, por ejemplo, si me decís, ¿cuáles son las artistas que te inspiran? Dita Bontis no me inspira. O sea, a mí me inspira, no sé, Ana Magnani, Julieta Massina, no sé, a ver, ¿qué otra? Carmen Miranda, Tita Merelo, o sea, son todos personajes que a lo mejor te los nombro y no sabes ni siquiera quién son, No, pero sí si sé. mirás a esa persona, bueno, pero si mirás a esa persona, hay mucho a lo mejor de mí en eso, pero como uno ya tiene la idea de que Dita Bontis es lo más de lo más, hace referencia enseguida a Tita. Y me recuerdo que en el verano, yo que hice un número sobre una copa de gigante, todo el mundo hacía referencia a Dita y hubo una crítica muy fuerte a la cual supe responder muy bien y le hice entender que la copa no la inventó ella. Lo que debemos agradecerle a Dita es la popularidad de este género, porque ella fue quien en los 90 pudo exhibirse en los premios MTV, que quien lo haya visto y tenga mi edad no se lo va a olvidar más, en donde eso se popularizó, fue un boom. Entonces a ella debemos agradecerle que nosotras hoy trabajamos. Pero el hecho del clásico, de hacer el burlesque clásico, va mucho más allá de ella. O sea que quien quiera ser clásico, que no tema, que no vamos a ser todas Dita Bontis, vamos a hacer muchas más otras que hay en la historia, o sea que no está mal. A mí me gusta muchísimo el estilo clásico, me siento muy identificada, y si me preguntas qué miré para hacer estilo clásico, no miré a Dita precisamente, pero bueno, eso también es muy personal.
pero tenemos que dejar de mirar cosas en YouTube que hagan que nosotros vayamos a esa referencia. Habría que mirar más películas, habría que investigar un poco más la historia, habría que leer otro tipo de libros, buscar en la historia del arte qué es lo que hace referencia a lo que nosotros hoy hacemos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor mi estilo clásico no era el de Dita, era el de otro personaje, pero como yo no conozco más que Dita, enseguida voy a remitir a eso. Entonces, en mi academia, además de una formación personal, hay una formación de historia, para que no vayamos siempre al mismo personaje, con todo el respeto y el amor que le tengo a Dita Bontis, porque me parece una gran empresaria del burlesque, y a mí eso me gusta muchísimo. Eh, o sea, hay que sacarnos esos estereotipos a los que pensamos todo el tiempo y remitimos que ya en algún momento lo vamos a dejar de hacer, ahora a lo mejor es como muy temprano, pero después ya en algún momento uno deja de pensar en eso y va a otras cuestiones. Y bueno, y la Me encanta pregunta que me olvidé lo que era. tienes muchísima más claridad que yo para explicar muchas cosas y eso me encanta, porque me encanta aprender de la gente y decir, ándale, sí, así es como yo lo quisiera decir, pero no encuentro las palabras. Y es verdad, porque también en el burlesque hay muchos estereotipos y lo que hablas de que Dita es la gran empresaria del burlesque en el mundo por la exhibición, más bien la exposición que le dio a través de, desde andar con Marilyn Manson y poderse Y presentar le en sigue los lugares. dando, Ajá, le sigue dando, es pero una persona muy inteligente sí, que ha sabido realmente cómo utilizar el burlesque, cómo llevarlo a nivel mundial, cómo mostrarlo, porque es exquisita. Eso hay que tenerlo sí, en cuenta. Ella no pierde un detalle, ella está en todo. Y lo que no puede dar ella, contrata al resto de el resto de su elenco para que el resto del elenco la apoye. O sea, que es magnífica. En ese sentido no se puede criticar. Ahora, si claro. vamos a pensar que cada morocha que veamos va a ser Dita, que cada, no sé, copa que pongamos en exhibición va a ser Dita, estamos muy equivocados porque la historia viene ya con un montón de otras artistas a las cuales se remitió ella para llegar a donde está hoy. Entonces hay que Aquí en saber un México, poco de historia. en México teníamos a la princesa Lea en finales de los 70, inicios de los 80, que Wow, bailaba en hay la copa. muchísimas, en México hay muchísimas, y muchísimas que hicieron mucho Sí, más historia que cualquier otra en Estados Unidos. Es más, tengo un libro acá de algunas artistas mexicanas, que bueno, tendría que agarrar el libro y leértelas porque no las conozco. Y digo, ¿quién las conocía? Pero son sí. mexicanas, son latinas, son nuestras, o sea que ellas han sido parte de la historia en Estados Unidos y en Europa también. Y bueno, nosotros tenemos a Rita la Salvaje, que es la que yo siempre amo, que llevo al mundo entero, pero ella ni siquiera sabía que hacía burlesque, o sea, era como una cosa que salía sola. Pero bueno, en Brasil hay muchísimas artistas exóticas y bailarinas que han hecho historia también. Hay que investigar un poco nuestro pasado, que siempre saca después un montón de cuestiones hermosas afuera. Eso es lo que yo hago también cuando vienen a estudiar conmigo, porque esta preocupación que te digo es real. O sea, la gente que viene conoce Dita y ya, y conoce la película de burlesque de Cristina Aguilera, ¿no? Y piensan que esas son las referencias que deben Wow, seguir cuando claro. dentro, lo que hablábamos al principio, Bueno, dentro pero hay de una nuestras... realidad también, que uno también, es lo que yo siempre digo, hay que darse el tiempo también de conocer. O sea, yo puedo hacer todo esto también por la historia que hice, por el recorrido que tengo, por lo que estudio. Entonces, darse el tiempo a conocer todo eso también es aprender. Eh, También hay que saber que cuando uno enseña, nuestra palabra es muy valorada. O sea, que todo lo que digamos es muy importante para el que está del otro lado. Y hay quienes tienen el don y quienes no, y quienes van por un lado y quienes van por el otro. No es discutible el modo, sino que lo que hay que saber y tener en claro es esto, que la creatividad es lo único que importa, no hay otra cosa. Así Realmente la es. creatividad va a ser como el fuerte también para entender nuestra identidad, para darle una identidad a Latinoamérica, para que en México puedan
hacer lo suyo, o sea, es como que vamos por ese lado. Y no me acuerdo la pregunta, que no me... Voy a, no, voy a darle salida ah, justamente a los comentarios. Aquí Cherubim dale, preguntaba de acuerdo a qué parámetros califican y después aclaraba. No, yo me refiero a que quién decide si está bien o mal hecho, porque para buscar claro, nuestra identidad me parece que está ligada a dejar de crear a partir de Europa. No somos europeas y pienso que no podemos crear siempre pensando en el burlesque francés, inglés, alemán, etcétera. Y también Petit Capuchin comenta, cada país tiene sus rasgos culturales y es súper rico cuando logramos unir eso y nuestra identidad. ¿Qué claro. opinas? Con respecto a la primera pregunta, o sea, no sé en qué hace base ella con respecto a esa pregunta, porque, o sea, estuvimos hablando hasta recién que en ningún momento vamos a hacer referencia a ninguno de los otros burlesques, sino al nuestro. Después lo que yo quiera tomar como referencia o como idea para mí, Janina, es como lo que vos quieras tomar para vos, eso es personal. Eh, por ejemplo, Salvaje es 100% argentino, tiene el nombre de una artista argentina, los premios son con nombres argentinos, los jurados son un 90% argentinos y el resto son invitados de afuera, o sea que no hay discusión a que uno quiere generar una identidad. Todos los que participan de Salvaje saben muy bien que yo soy muy fanática de la historia de esta artista argentina, entonces todo es en base a, a ella, a Rosario, que también es la capital del burlesque en Argentina, como por ejemplo, te puedo decir, quien evaluó el vestuario es un escenógrafo del Teatro Colón, el teatro más importante de Argentina, que es Diego Siliano, que es escenógrafo y vestuarista en muchas ocasiones, escenógrafo de Argentina que viaja por el mundo, o sea, después, por ejemplo, teníamos como draglesque como jurado, tuvimos a Nuke Underground, que en este momento es furor en las redes y las pueden buscar, y es argentina y todo lo que hace lo hace en Buenos Aires, o sea que es imposible que yo quiera parecerme a otras personas cuando en realidad llamo para jurado a personas personas capacitadas en cada rubro, pero argentinas. No voy a buscar personajes extranjeros. Siempre busco a alguien que realmente tenga idea de burlesque, porque también estamos haciendo burlesque. No puedo llamar todo el tiempo a jurados de otros lados para que evalúen algo, un concepto que en realidad conocen, pero no en profundidad. Entonces, todo lo que se haga, al menos en mi festival, va a ser siempre para buscar una identidad eh, nacional. No lo hago en pos de parecernos a. Y si ves los ganadores de Salvaje, en la primera ocasión fue un Boilesque que a mí me sorprendió y él tiene una identidad muy argentina. Gus Verdi, si lo quieren buscar en las redes sociales, es un artista que a mí me encanta muchísimo, que es muy original, tiene una mezcla con la poesía muy especial. Y en la segunda oportunidad gana Andy, que es Blue eh, Raven, que como nunca lo pronuncio bien, que es chilena y que ella hizo el fantasma de la ópera reversionado, con un vestuario excelente, con una corporalidad muy particular. Entonces, me parece que, o sea, se pueden discutir muchas cosas, pero al menos en Salvaje, que buscamos la identidad, no hay discusión. Después, con respecto a lo mío, se puede decir muchísimo, pero hay un gran interés de muchísimas cosas, hay muchas personas del teatro argentino involucradas muchas veces en jurado. El presidente del Instituto Nacional de Teatro fue jurado en nuestro festival, o sea, no hay discusión. O sea, yo lo único que hago es no decidir nada en el festival, porque si no la gente se piensa que la que pone el dedo a decidir soy yo y no tengo absolutamente nada que ver. Tengo un equipo con el que trabajo eh, que también hace burlesque, no soy la única, yo soy la cara visible, todo el mundo me conoce a mí, pero en realidad el burlesque tiene un trabajo muy de equipo, que no somos muchísimos, pero somos unos buenos y pocos. Así que bueno, si respondí a la pregunta, que no me acuerdo quién era
te respondió, si no me puedes Sí, seguir preguntando. sí, Pero espero bueno, que esa a es mí me nuestra quedó. identidad. Me quedó muy claro y a este punto quería llegar cuando hablas del equipo de trabajo que te rodea, ¿no? Todas tenemos amigos que siempre van a estar ahí, amigues, que son las personas en las que uno confía y las más cercanas, que van a estar siempre apoyándonos y formando un equipo desde la amistad, desde el profesionalismo, pero entendido más como una cooperación, una colaboración humana. Sin embargo, Ujú. también has llevado, te decía al principio de la charla, el burlesque a un punto más comercial en el mejor sentido de la palabra, en donde las personas, los empresarios o los medios pueden tener una apertura para recibir el tipo de arte que nosotras hacemos. Te lo pregunto desde mi postura, porque acá en este país todavía el burlesque tiene el estigma de que las vedettes, que ya hablábamos hace rato, tú mencionabas, en las épocas anteriores no sabían ni siquiera que hacían burlesque, cuando son nuestras madres, ¿no? Son eh, nuestro antecedente más directo de lo que hacemos ahora. Y todavía no son muy bien vistas, han tenido una reputación no muy buena, y cuando uno quiere vender un espectáculo de burlesque, no pasa de un pequeño bar, teatros o foros independientes que sí están dando apertura como a este tipo de espectáculos, pero si tú lo quieres vender como a lugares más grandes, sí te piden Ujú. quizás este estereotipo del que hablábamos, el estereotipo comercial de la chica que tenga el cuerpo más bonito, más vendible, ¿me explico? Entonces, ¿cómo Sí. es en la Argentina en este momento? O ¿cómo has tú logrado negociar para que tus espectáculos tengan una apertura en los medios o en los teatros de mayor prestigio? Esto que decís es verdad, pero creo que también acá sucede. La gente no está muy acostumbrada a, o sea, a ver sobre el escenario cuerpos que realmente son reales y que no corresponden a ningún estereotipo de los que están instalados, que por suerte se están yendo, los estamos dejando ir eh, con mucha lucha, pero todo lo que he logrado lo logré también por una cuestión de profesionalismo y de cómo me planto ante las cosas. Eso es muy personal. Creo que la comunicación no es menor. Si nosotros no sabemos cómo comunicar lo que estamos haciendo, no podemos pretender que la otra persona que está del otro lado comprenda lo que nosotros queremos decir con eso. Entonces, convencer o enamorar a muchas personas de este arte me costó años. Una vez que lo logré, lógicamente, esto se llevó por primera vez a un nivel comercial en Argentina de un modo muy interesante, pero todo fue a través de una amistad, de mucho amor con respecto al arte y de charlar y explicar y decir de qué se trata y hacer la diferencia. Y cuando la gente fue a ver ese producto que, si lo querés llamar así, comercial, se encontró con esta realidad, de que había una chica de 20 años que hacía burlesque, que había un drag queen en escena, que había una chica que todo el mundo piensa que, uy, qué bonita, que tenía celulitis y algún rollito y las piernas no eran perfectas y salía sin media y se metía en una copa. Había chicas que eran grandotas, que tenían celulitis y tenían estrías, y había una persona de 56 años que hacía burlesque y se quedaban tetas. O sea que cuando todo eso se hizo presente en un escenario comercial de una temporada de verano y la gente entraba y decía, wow, no me esperaba esto, me parece que no hay mucha vuelta que darle, porque todo lo que vos decís no queda en palabras nada más, es llevado a cabo. Pero bueno, eso también tiene que ver con la profesionalidad de cada uno, cómo cada uno comunica, cómo se maneja, pero no solamente en este ámbito, sino que en un montón de otras cuestiones. No sé, a lo mejor te puede pasar lo mismo con algo de circo, o sea, que a lo mejor la comunicación no está bien hecha y que habría que investigar cómo la gente lee ese show. Y después hay que
saber dividir. Acá existe el vedetismo en Argentina todavía, y es un género que requiere un cuerpo determinado, que requiere un cierto entrenamiento, que bueno, no es lo mismo que hacer burlesque. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vedettes o artistas de burlesque? Entonces, si soy artista de burlesque, tengo que estudiar muchísimo ese género, tengo que saber que si mañana viene un medio de comunicación a preguntarme y a lo mejor a tirarme alguna pregunta en donde yo quede ahí medio en la línea de no saber qué preguntar, si no sé preguntar, perdí la oportunidad. Entonces, creo que cuando estemos capacitados todos a pasar a un nivel superior, también hay que tener como una formación muy personal, para saber contestar y saber defender el género, porque a mí venían y me decían, no, pero burlesque se hizo en Argentina, bueno, pero nunca se hizo un Jimmy, nunca se hizo un bump, nunca hubo nadie que revole las pezoneras, nunca hubo nadie que hizo, entonces cuando yo salía con eso la gente me decía, y mucha Ah, gente debe decir, esta acá que se cree que es, pero en realidad tengo razón, o sea, tengo claro. argumentos con que defender, ¿no? Entonces cuando pasa eso, que hay una buena comunicación, la gente comprende y agradece también lo que ve. Entonces me parece que habría que estudiar un poquito más la comunicación y darse el tiempo, ya va a llegar ese momento. A lo mejor es muy temprano, yo ya les digo, pasaron años Años, hasta que claro. se pudo concretar algo a nivel comercial que le dio trabajo a un montón de personas, o sea, no es que trabajaba solo yo. Lógicamente, como el proyecto surge de una idea en donde yo soy parte, yo estaba también dentro de ese proyecto. Y yo tengo este cuerpo, tengo esta cara, pero yo abarco a todo el mundo, o sea, no es que porque a lo mejor estoy dentro de un canon de belleza que todo el mundo piensa que es el que corresponde, no sufrí, no luché o no hice un montón de cosas para llegar a donde estoy. Uno solamente mira el resultado, pero no mira el camino. Entonces me parece que hay que tener todas estas cosas bastante presentes al Exacto. momento de comunicar y... Te lo agradezco mucho porque hay veces que uno pierde la paciencia, ya lo he platicado mucho con otras exponentes con las que estoy teniendo ahorita comunicación y pierdes quizás la dimensión de que el trabajo que estás haciendo realmente va por buen camino. Y yo igual me estoy esforzando en comunicar, me estoy esforzando siempre en estar actualizada, en poder tener los argumentos con los que dices que hay que contar efectivamente, pero nosotros ya vamos también por el cuarto festival este año, que vamos a estar más o menos compartiendo, creo que el tuyo es en octubre también, un poco antes que el nuestro, y Bueno, sí, en octubre, del 9 al 12. nosotros vamos a hacer hasta el 16, Ajá. entonces va a ser primero el Bueno, no se tuyo, van a juntar. no, no O se es del juntan, 9 al 16. Bueno, no, genial. no se juntan, el tuyo es antes y el mío es como 2 semanas después Van a o poder una estar semana. en todo. Sí, entonces, y virtual también, ¿no? Pero, bueno, un poco esto que te decía que es muy aliviador, por decirlo de una manera, el sentido de decir, bueno, es verdad, cuesta tiempo, cuesta años, y lo que estamos haciendo ahorita también en el festival tiene su valor y va a tener poco a poco mayor visibilidad para distinguir, no sé por qué la necesidad de distinguir, quizás porque el cerebro humano necesita, siempre lo he dicho, encajonar en diferentes compartimentos qué es una cosa y qué es otra. Aquí teníamos una pregunta o hay alguien que dice que cuál es la diferencia entre el vedetismo y el burlesque, que considera que el burlesque es más elegante, pero creo que el burlesque es todavía más que eso, ¿no? Hay muchos tipos de burlesque, Te no podemos digo cuál hablar es que la todo el burlesque es diferencia. elegante. Te ¿Mande? digo, sí. ¿Quién es que pregunta? Pregunta Nati Real 18. No sé quién es. Nati Real. Bueno, te explico la diferencia si no te lo olvidas más. Es simple. El burlesque no pretende ningún cuerpo, el vedetismo sí. O sea, es mentira, al menos en Argentina, que una vedette sea una persona grande, o una persona que tenga determinada edad, o una persona que tenga, no sé, una cola o unas lolas que no corresponden. El burlesque abraza a todo el mundo. No importa cómo sea ni tu cuerpo, ni qué hagas, ni qué género.
vos burlesque podés hacer. El vedetismo es solo para mujeres perfectas, que no está mal, es un género, pero no todas podemos llegar a eso. Y a lo mejor, no sé quién yo nunca quise ser vedette, o sea, no me lo imaginé en mi vida, pero a lo mejor quien aspira a eso tiene que comprender que para ser vedette hay que ser perfecta y entrar en un cierto canon de belleza que solo algunas pueden entrar. El burlesque lo que hace es decirte, ¿querés hacer burlesque? Bienvenida. No te pregunta ni qué talla tenés, ni cuánto medís, ni si tenés los dientes parejos, ni si tenés la nariz para afuera, los ojos de qué color, no pasa nada. Te da la bienvenida y te hace actuar. Es simple. Heme aquí, heme Acá aquí, vamos todos, o todos. Mira, a pesar de que ya nos atrasamos 10 minutos para empezar y todo, pues ya se nos está medio acabando el tiempo antes de que nos corte esto. Quería Dale. preguntarte, porque tengo muchas ganas de seguir conversando contigo y poder seguir intercambiando experiencias y aprendizajes, porque para mí es muy enriquecedor, ¿no? Pero un último tema que, bueno, ya se ha visto que el burlesque es feminista o no es, ¿no? Pero ese término, aquí todavía en México, a la gente le causa un poco de comezón el término feminista. Entonces, probablemente muchas burlesqueras omitan incluirlo dentro de su discurso o dentro de estos argumentos para defender esto que dices, que efectivamente todos los cuerpos cabemos, la diversidad sexual está presente también en el burlesque. ¿Cómo Eso es manejas, feminismo. cómo manejas Eso es esta? feminismo, ya. Todo lo que dijiste es feminismo. O sea que bueno, no sé, decime, perdón. No, sí, pero entonces, digo, hay mujeres y muy respetables compañeras también que lo enarbolan como una bandera, ¿no? Burlesque feminista, con el apellido feminista, que podría ser casi un pleonasmo, ¿no? Pero eh, sin mencionar la palabra y sin tener el pañuelo verde y las insignias, eh, que te digo, o sea, cada quien lo maneja como desee. En tu caso, ¿cómo pues bueno, llevas el apellido feminista o no lo llevas? Yo ya lo dije en varias entrevistas, no podría concebir una cosa sin la otra. Eh, Sí. el burlesque tenemos que pensar que nace también de mujeres que han luchado por estar en el escenario de modo desnudo. Entonces, eso significa lucha, eso es ganar espacios. O sea, si nosotras hoy quisiéramos hacer esto, lo hacemos. O sea, si nosotras hoy hacemos esto, nosotres, porque abarca a todo el mundo, ¿no? Eh, si no hubiese sido por la lucha de esas personas, no hubiésemos estado acá mostrándonos como querramos, porque el burlesque tampoco es desnudez absoluta, vos podés entrar y sacarte un pañuelo y hacer burlesque, pero también podés entrar y quedarte desnuda y estás haciendo burlesque. Entonces, ¿cómo vamos a pensar un burlesque que no esté de acuerdo con el feminismo? Y también hay que saber qué significa el feminismo. Después cada uno puede tomar el burlesque y hacer su propia interpretación, pero convengamos algo, o sea, nos estamos desnudando en cuerpo y alma ante personas. Eso no hubiese sucedido si no hubiesen estado las feministas o no hubiese habido una lucha previa de libertad de expresión para las mujeres. Y todo eso se hermana al feminismo, porque el feminismo no es solamente, además de que es la lucha, ¿no?, de igualdad de género, eh, también hizo que haya muchos hombres y muchos trans, travestis que sean parte de esto. Entonces, al menos para mí, creo que la mayoría de las que hacemos burlesque no podemos pensar una cosa sin la otra, es lucha constante y todavía, fíjate vos en México lo que está pasando, ustedes son unas luchadoras, están ganando espacio. Entonces me parece que ahí está esto de juntémonos, ganemos este espacio, fijémonos qué pasa, todavía hay que comunicarle a México que esto no es pecado, que esto lo hacemos porque somos libres, porque queremos expresarnos. Entonces todo eso tiene que ver directamente con una lucha y es feminista, lógicamente. Y me gustaría agregar a lo que mencionabas de la diferencia entre el vedetismo y el burlesque, en donde hablabas de la perfección de los cuerpos en uno y la diversidad en el otro. La cuestión de que el vedetismo se ha formado como
el arte de una sola figura central, ¿no? La figura, la vedette. Y en el Claro, burlesque hablamos como más de la colectividad, de el trabajo de brillar, pero también dejar y ayudar a que la otra persona brille contigo. Y aquí también alguien comenta, a mí no me gusta el vedetismo. En Tucumán entré a un grupo de baile mix y al final se vestían de vedettes. El director del grupo me dijo que tenía que ir al gimnasio y hacerme estética en el cuerpo. Sí me parece más feminista porque es para todos los cuerpos. Y pues bueno, ahí hay un montón de comentarios. Creo que esos son los que han manifestado. Ya tenemos claro, unos es que es 10. así. También depende de lo que quieras. Lógicamente también tenés que saber que cuando entras al burlesque, tal vez haya muchas personas que no estén de acuerdo con lo que vos hagas, pero si vos tenés las ideas claras eh, y también sabés comunicar, que es esto que repito, van a haber muchas personas que se van a acercar a este género porque van a comprender que va de libertad. O sea, mucha gente se piensa que esto es algo que no es. O sea, para hacer burlesque, primero hay que saber que no hay vuelta atrás. Una vez que uno entra, es como que no puede salir y ya le gustó y se quedó y está cómodo. Y después que hay que ser libres. Tenés que tener una libertad absoluta en todo sentido y tenés que defender esa libertad, porque también eso es un poco lo que implica, ¿no? El llevar adelante el burlesque. Y también hacerlo con respeto, porque eso es lo fundamental para todos, ¿no? Que cuando hay respeto, la gente te va a respetar también. Así es. Querida, hay tantas cosas y me he pasado tan bien a gusto en esta entrevista. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, déjame decirles a todos en México que son bienvenidos a nuestro festival, son bienvenidos a mi academia y también son bienvenidos a escribirme, a consultarme cosas. Lógicamente estoy acá y estamos acá para generar una comunidad latinoamericana fuerte, o sea que todo, sabes que, o sea, no tuve problema en hacer esta entrevista porque me parece interesante el intercambio y me parece que es fundamental que charlemos, que la gente comprenda, que se sepa de qué va, qué hace cada uno, y respetar también lo que hace cada persona, es importante. Sí, y pues bueno, aprovechando que estoy montada en tu canal, también abro el canal para que quien quiera venir al festival, Claro, sí, para obvio. enriquecer los dos festivales, también a mis talleres, también podemos contactarnos, etcétera. Voy a dar salida a un último comentario que dice, aquí en Brasil aprendí de Delirious y Miss G que el burlesque está subvirtiendo el orden y eludiendo las reglas que la sociedad impone para encarcelar. Efectivamente, Exactamente. andamos todas en eso. Además, Querida, Nishi y Delirious son representan el festival Yes Nos Temos Burlesco de Brasil. Son dos sí, personas que admiro muchísimo, hacen muchísimo por la cultura latinoamericana, estamos en contacto permanente y además son personas artistas maravillosas. Si hablamos de identidad, es imposible no conocer a Michi y a Delirious Phoenix de de Latinoamérica, o sea, si tienen la sí, oportunidad también de hablar con ellos, al menos Michi sé que habla español, bueno, Delirious también un poco, pero pueden acceder a ellos. Estamos en constante conexión por el hecho de que, bueno, tenemos festivales que están muy hermanados. Delirious vino a mi academia invitada por mí para dar clases en Argentina. O sea, eso es hermoso. Hay que así conocer es. a todos los artistas que hay en Latinoamérica dando vuelta porque hay muchísimos y son muy buenos. Me encantaría y seguramente vamos a continuar con estas conversaciones, que aquí también un comentario dice, gracias por compartirnos estas pláticas, son súper enriquecedoras y justamente para eso son, no solamente para que yo aprenda, sino también para compartir, se quedan grabadas. Ahora que estamos en tu canal, no sé si tengas la opción para que se quede grabada Sí. en tu Yo canal. te la dejo grabada y creo que vos después podés grabarla, no me La, recuerdo cómo había hecho sí, el chico la este, podría pero descargar yo te tal la vez. dejo en mi canal en IGTV y ahí queda grabada para que la vean y vos también la podés sacar de ahí.
Muchas gracias. En el canal de YouTube del México Burlesque Festival están todas las entrevistas que hemos realizado y Bien, las que seguiremos realizando porque justamente son para que queden para todas nosotras, para todes, como un documento que después se pueda consultar y que tal también cual. entre nosotras podamos seguirnos pues retroalimentando. Te Sí, quiero agradecer interesante. Yo creo muchísimo. que va a suceder en algún momento que todas vamos a visitarnos con todas. O sea, Sí, va a sí, suceder entre festivales. Sería muy seguro. hermoso. Seguro va a pasar, ahorita esto está facilitando mucho las cosas. Podemos pensar que es un obstáculo el no poder viajar de pronto menos que antes, pero estoy segura que al contrario nos va a traer mucha más cercanía y más posibilidades, como bien dices, de conocernos ya personalmente y de estar apoyándonos cada quien en nuestros proyectos. Por último, Seguro. te decía, agradecer mucho el tiempo, la disponibilidad, lo enriquecedora de tu charla y espero que no sea la última, querida. Por favor. Cuando quieran, acá estoy. Un placer haberte conocido, un placer haber charlado con vos. Bueno, pese a la dificultad, lo resolvimos, o sea que Eh, no pasó nada, acá queda grabada la charla para todos, para que la puedan ver. Y bueno, y a disposición, acá estamos en Argentina para cuando quieran, para charlar o lo que sea, por favor, serán bienvenidas. no tuvimos tiempo de hablar de tu página web recién estrenada. Muchas felicidades. Nada más dinos el Gracias. sitio para que lo podamos consultar y nos Es podamos ir a W visitarte. Sí, www.burlesqueargentina.com. Ahí lo van a ver, tienen acceso a un montón de clases y cosas y también se conecta con mi página personal. Así que, bueno, es un gran proyecto que hace mucho tenía ganas de hacer, así que estoy muy contenta. Brutal. Pues allá vamos a irte a visitar y pues Claro, no me vengan queda cuando más que quieran. agradecerte, despedirme y pues seguir en contacto por este medio, por lo menos. Muchas Te mando gracias. un abrazo muy grande. Un beso a todo Adiós. México. Chau, chau. Bye.